Seguimos en esta tertulia de jueves 20 de enero de 2022. Seguimos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema. El Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil, exhortó a las oficinas públicas a fortalecer las medidas de prevención no farmacológicas y recomendar el teletrabajo como forma de combatir la ola de contagios de COVID-19. La medida fue anunciada luego de un encuentro entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, según informó Comunicación Presidencial. La recomendación de hacer teletrabajo rige por los próximos 30 días. De todas formas, cada director podrá hacer uso de esta herramienta según las necesidades de presencialidad de la dependencia a su cargo y de los requerimientos para disminuir la movilidad mientras la calidad del servicio se mantenga, agregó. El martes, por otro lado, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer un nuevo protocolo de testeo de los pacientes sospechosos de tener COVID-19. A partir de ahora, los pacientes asintomáticos no deberán hacerse un test al estar en contacto con un caso positivo. Bueno, varios de ustedes querían discutir sobre estos temas, sobre lo que tenía que ver con el momento de la pandemia y estas nuevas disposiciones, este nuevo estado de situación, digamos. Así que empezamos por ahí. A ver quién quiere arrancar hoy, ahora, en esta segunda oportunidad. ¿Hoy con quién empezamos? Hoy empezamos con Daniel. Así que ahora, a ver, Esteban, Martín. Bueno, dale, Esteban. Bueno, este tema lo discutimos la semana pasada. Bueno, ahora yo no estaba, Esteban. Vos refrescame. Sí. Lo discutimos la semana pasada porque ya había explotado la situación de contagio. No así la situación de muerte, ni así la situación de CTI. Siguió, no, aumentó la cantidad de contagios. Aumentó la cantidad de personas con COVID. Es decir, alcanzamos el récord de toda la pandemia, absolutamente. Aumentó relativamente, estamos en 83 las personas en el CTI. Ahora, ¿qué sucedió? Que la vez pasada lo decimos sobre la conferencia de prensa del presidente. El presidente dijo que no hacer nada era una forma de hacer. ¿Por qué las mismas medidas que se están, algunas, otras estoy en contra, algunas medidas que se dijeron la semana pasada que no se iban a adoptar, ¿por qué no se adoptaron la semana pasada? Si era absolutamente previsible lo que está pasando. Cuando el presidente dijo, a ver, háganme propuesta, bueno, las hizo esta semana, estimado presidente, porque que la gente haga teletrabajo, que se cuide más, que haga más medidas de autoprotección, lo tendría que haber dicho hace una semana y capaz que bajamos un poco el desbarranque que nos lleva a que Estados Unidos nos incluya entre los peores países del mundo para no venir al Uruguay. Que la gente en el este esté preocupada porque está bajando notoriamente la cantidad que no fue muchísima, pero que fue la cantidad de reservas. Pero además hay otro aspecto que es, una de las cosas que el presidente dijo la vez pasada, porque yo tengo muy buena memoria todavía a pesar de mis muchos años, es que no se iba a dejar de hacer los testeos para controlar y pasar, etc. Ahora, una semana o 10 días después, ¿qué se hace? Se cambia ese criterio. Es decir, hay gente en determinadas condiciones que no va a necesitar el testeo. Yo no soy un técnico, no voy a cometer la petulancia de decir, eso está bien, eso está mal, pero quiere que le dé una cosa, me deja en duda. ¿Por qué la vez pasada tenía un criterio y ahora, 10 días después, cuando pasa lo que todo el mundo, hasta el más ignorante de los ignorantes, sabía que iba a pasar, y es que estamos en 86.000 contagiados, el récord, tiene que tomar esa medida? Bueno, yo les insisto, señor presidente, con toda la modestia, cambió la situación, nadie le discute que las vacunas son maravillosas, al contrario, yo hago campaña con las vacunas, pero convoque un grupo, si no le gustó el anterior, convoque otro. Este país, por suerte, tiene técnicos maravillosos, convoque un grupo de técnicos para que lo asesore y le haga perder 10 días en medidas que hubieran disminuido. Solo voy a agregar un detalle. Mi nieto
que era asintomático, le hicieron el control y solo vacunó y solo enfermó a su familia más próxima. Ahora, si a mi nieto no le hubieran hecho y no hubiera confirmado que tenía coronavirus, porque no, lo único que se hizo el análisis es porque estuvo con alguien que tenía coronavirus, yo les puedo asegurar que hubiera sido el Tendal. ¿Por qué? Porque la Omicron hace que cada contagiado contagia 12 contra 3 de la Delta. Nada más. Cecilia, bueno, Esteban, sí, perdón. Yo creo que al igual que hablábamos la semana pasada y más allá de los cambios de situación real, creo que tenemos que pensar, y sigo en la misma línea que venía la semana pasada, que tenemos que convivir con el COVID, tenemos que aprender a convivir con el COVID, porque es una realidad del país, pero es una realidad mundial. Y realmente la única salida que se ha encontrado es el tema de la vacuna. Entonces, el ir cambiando las medidas, me parece que esto va a ser medio para siempre, mientras exista COVID, vamos a tener que el gobierno va a estar cambiando las medidas permanentemente, que todos vamos a tener que adaptarnos, que todos sabemos cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar sanitarios para cuidarnos, que todos sabemos que tenemos que usar tapabocas cuando estamos con gente, no ir a reuniones muy numerosas, que tenemos que cuidarnos en definitiva, que tenemos que higienizarnos especialmente por este tema, y creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que vamos a convivir con esto. Y a mí lo que más me preocupa es que haya un montón de gente que todavía siga con este tema de antivacuna, porque realmente me termina pareciendo egoísta, no solamente de un pensamiento personal, sino que es un pensamiento que en definitiva termina perjudicando al resto que anda a la vuelta. Pero eso es una realidad también, que tenemos socialmente una cierta cantidad de personas que han decidido no vacunarse y que genera esta situación también de la gravedad cuando entran a los CTI, porque no tienen las mismas respuestas inmunológicas que tienen los que se vacunaron. Por lo tanto, también nos genera a todos preocupación, pero yo creo que vamos a tener que empezar a convivir y que el cambio de las medidas del gobierno sea quizás semanalmente, y bueno, también vamos a tener que acostumbrarnos, como así el día de mañana, si todo anda bien, se levantarán todas las medidas, pero por ejemplo, en el caso del departamento nuestro, el departamento de Salto ha tomado medidas incluso más restrictivas que otros departamentos, o sea que también estamos con lo que tiene que ver con la jurisdicción nacional, pero también con la jurisdicción departamental, que cada uno va tomando de acuerdo a su criterio. Acá en Salto, por ejemplo, no existe un GACH que diga, bueno, si cerremos o suspendamos el carnaval. Pero bueno, son decisiones políticas que se están tomando y se están tomando en el departamento. Bueno, Goyo, tres reflexiones. Todos vivimos insertos en el diálogo permanente sobre el coronavirus. No hay lugar donde vayas, amigo que te encuentres, reunión familiar, laburo, que ahora estamos reencontrando las licencias, que el tema no sea coronavirus, quién se lo agarró, que fui a tal lado, que no, que sí, que no me lo agarré, que zafé, que me dio fuerte, que no sé cuánto. Yo con respecto a lo de Esteban y a las no medidas que dijo el presidente que era una forma de tomar medidas, creo que ha sido una constante del manejo de la pandemia, el nombramiento del GACH, después lo otro, de estar, que la dinámica propia del coronavirus con las variables permanentes hacen que las decisiones sean permanentes también. En ese sentido, tiendo a coincidir más con Cecilia que contigo, Esteban. Y me parece bien, habiendo escuchado al sindicato médico y a ese trancazo en las emergencias y en esos embotellamientos que se daban en los momentos que tenías que hisopar, que se haya dado este paso. Conozco muchísima gente que cursó la enfermedad y porque no la tenía en el teléfono, la cursó sola y un día se le fue el dolor de cabeza y la mucosidad y un día sí volvieron a la vida normal. Entonces me parece que la dinámica propia del virus, después de 2 años que estamos con este tema, y con la información que tenemos, que me parece que es abundante, sobre todo en las nuevas generaciones, bueno, por suerte estoy mucho con mis hijos este verano ahora, están muy informados. Entonces yo creo que la gente ya medio que tomó una decisión de cómo enfrentarse a todo esto y qué riesgos tomar y qué riesgos saber que te la estás jugando si vas a una fiesta llena de gente o si te vas a un balneario y vivís con 10, que hay 2 tosiendo 2 noches seguidas y al final terminan todos contagiados. Entonces yo creo que la educación
en relación a este virus terrible, se está dando por lógica de comportamiento social, ¿no? Y que indirectamente esto nos está llevando a algo que puede ser malo, visto desde un ángulo, y puede ser bueno por visto desde otro ángulo. Me acuerdo al director nacional de salud, Miguel Asqueta, cuando en el comienzo del coronavirus acá en Uruguay, habló de la inmunidad de rebaño, ¿no? Me acuerdo que le cayeron con un hacha, ¿no? Y en definitiva es a lo que se está llegando, que creo yo que va a ser la única forma que va a tener la sociedad y la sociedad mundial de poder seguir avanzando y que esto pase a ser una endemia y deje de ser una pandemia. Entonces yo creo que los 2 años estos que hemos vivido, trágicos para mucha gente, y te miro a vos, Esteban, y vaya mi respeto, o sea, nos ha hecho a la humanidad a ir evolucionando en cómo nos enfocamos con respecto a este drama de la humanidad, ¿no? Y otro dato más que me gustaría decir, hoy escuché al doctor Nin, a mi amigo el doctor Nin, que es el director del CTI del Hospital Español, y miren lo que dijo, que por eso te digo, hay que estar muy alerta también, o sea, que el 50% de los pacientes tienen Delta, no tienen Omicron. O sea, no es que el Omicron ya se tapó toda Uruguay, o sea, en los CTI estamos con el tema Delta todavía presente, que es mucho más perjudicial y gravosa que la Omicron, ¿no? Y después tengo algo para decir en la segunda intervención, pero quería hacer esa reflexión. Sí, yo creo que yo comparto que no fueron afortunadas las declaraciones del presidente cuando... O sea, yo estoy de acuerdo, no tomar medidas es una medida. O que el Estado no esté en determinado lugar es una... por acción o por omisión uno está resolviendo. A mí me parece que no fueron afortunadas porque me parece que ahí había un momento de incertidumbre de la población ante un fenómeno que estaba explotando y esa sensación de te escribe un día uno y te dice, che, me contagié y sabes que se contagió tal y nos volvemos para Montevideo, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un clima que se genera que me parece que el gobierno tiene que ayudar a dar certeza en esos momentos. Yo sobre el cambio de la lógica de testeo creo que es una cuestión técnica que no termino de manejar en profundidad como para opinar. Sí sacaría de esta discusión, para no contaminarla, alguna hipótesis más conspiranoica del tipo de no quieren testear para que no se sepa cuántos son, para que parezca que está controlado, y pondría más el foco en una cuestión técnica y se ha hablado y se viene hablando también en esto de las inundaciones de estos días, en el costo de oportunidad. Capaz que saber exactamente cuánta gente tiene, y esto es una utopía, el virus te sale muchísimo más caro que testear menos gente, tener un número aproximado y tomar otras medidas y destinar recursos a otras cosas, ¿no? Medidas que por otro lado, o sea, había planteos del propio Sindicato Médico del Uruguay de racionalizar, exacto, ¿no? Y exacto. De hecho se habían reunido con el propio Ministerio de Salud Pública para justamente encontrar, y poner en aspectos en común de qué se iba a hacer en esta nueva etapa, ¿no? Exacto. A mí lo que me parece lógico es que haya un cambio, no entro en la cuestión técnica de cuál es ese cambio, pero que haya un cambio en la lógica de testeo comparado con cuando la población no estaba vacunada, cuando era ¿no? Eso me parece que... A mí lo que me preocupa realmente es cómo es la saturación, un poco Daniel lo decía, del primer nivel de atención. Y, por ejemplo, he tenido relatos, porque por suerte no me tuve que acercar ni siquiera a un prestador de salud en el pero... ¿Estuviste en La Pedrera? Estuve en Punta del Diablo. Ah. Y por suerte no tuve ningún tipo de problema como para acercarme, pero los relatos es de saturación grande. Entonces, ahí sí lo que me preocupa es el Ministerio como policía sanitaria... y en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud le puede exigir a los prestadores privados y también al prestador público, porque la lógica, la gracia de la separación de ACE del MSP es que el MSP le exija a los privados y al público que refuercen los servicios en el porque es evidente que en enero hay un montón de usuarios y usuarias que habitualmente se atienden en el área metropolitana, por ejemplo, y en todo el país, que se van a ir al y a mí me parece que el primer nivel de atención, que muchas veces parece algo menor, porque es cierto, cuando una persona está grave, está en el tercer nivel de atención, CTI, etcétera, pero es clave para todo el sistema. Que se sature el primer nivel de atención puede implicar, si el primer nivel tiene esta lógica de recibir las consultas a tiempo, de poder informar, de poder prevenir, y uno tiene saturado ese nivel de atención, puede implicar problemas más serios en el segundo y tercer nivel. Entonces, ahí sí me parece que hay que hacer un esfuerzo grande por medir. Con los datos hasta de circulación se sabe más o menos de dónde está yendo la gente, de qué lugar del país al otro, y haciendo uso de la palabra integrado y de la lógica integrada del sistema,
en servicios que pueden compartir distintos prestadores privados del público, pero deberían reforzarse en aquellos lugares donde está la población para que no se sature ese primer nivel de atención, al punto que se satura que, claro, después te cae una madre con un gurí chico y está sola en el la madre está contagiada, puede ir con 15 tapabocas, pero necesita que el gurí que está con vómitos lo atiendan. Porque no, está llamando por teléfono y no está llamando por teléfono y no. Y hay una funcionaria, esto es una anécdota que me contaron, una funcionaria gritándole, no te acerques, está bien, pero mi hijo de 9, 10 años que está acá vomitando, que alguien lo arrime a la puerta, pero necesita que lo atiendan. Entonces, me parece que se nos desborda en algunos lugares el primer nivel de atención y eso puede generar, además del problema en sí, muchos otros problemas, y ahí me parece que el gobierno tiene las herramientas institucionales y el diseño institucional del sistema como para tomar medidas y que esas saturaciones se superen rápidamente. Hay parte de la saturación además que no es por gente que necesariamente no reciba atención necesitándola, sino por la simple llamada para ver, ¿tengo que hacerme el testeo o no tengo que hacerme el testeo porque no entendí? O a ver, en mi caso en particular, ¿no? O necesito el certificado médico. Esa es otra cosa que pasa y por ahí parece que podrían venir novedades o por lo menos se está planteando ese otro tema, ¿no? Pero para eso incluso, y con esto termino, Romina, pensemos lo clave que es una comunicación eficiente desde el gobierno. Es decir, si no tenés síntomas, está bueno que el gobierno te diga todo el tiempo, que el ministerio, que ayudemos todos y todas a decir, entonces hay cosas que no tenés que hacer. Por ejemplo, no llames a la mutualista a pedir un test ahora, ¿no? Con este nuevo criterio, porque no tenés síntomas. Y de ahí también desagotás. Entonces a mí me parece que, por eso comparto con Esteban en que esa conferencia en donde el presidente dijo, no tomo medidas, como medida, me pareció desacertada en un montón de puntos de vista. Capaz que incluso no tenía que innovar en las medidas, repetir las medidas anteriores y reforzar la comunicación con estas cosas, pero eso. Bueno, me toca a mí para tomar lo que planteó Cecilia, pero no hay duda que estamos en una situación cambiante en todo el mundo. Y no hay duda que va a haber que tomar medidas. El problema es que una de las claves de la medida, además de ser acertadas, tiene que ser oportuna, lo antes posible. Es decir, si una medida se toma 10 días después, se paga el precio. A nosotros nos pasó en la crisis anterior, nos pasó rigurosamente. Y me acuerdo haberlo discutido con el acuerdo de Cecilia en ese sentido. Entonces, ahora lo que yo digo es que para no tener ese problema hay que reforzar los aspectos técnicos profesionales. Primero. Segundo, si lo que dice Daniel, que no lo doy por seguro, es cierto, si vos entras con la mitad de la gente que entra al CTI es delta, es peor la situación, está claro. Porque la Omicron está comprobado que es mucho menos letal y menos agresiva, es más contagiosa, pero es menos agresiva que la delta. Entonces vos tenés una situación complicada, más complicada. Tercero, hay un aspecto muy importante, que es este. Está pasando esto en todo el mundo y en todo el mundo se están probando todas las soluciones. Pero yo voy a dar una cifra, porque si no nos acostumbramos a que la cifra aparece porcentaje. Nosotros tenemos 80% de vacunados, ¿estamos de acuerdo? Tenemos 80% de vacunados con 2 vacunas y 1.600.000, casi 700 de vacunados con 3 vacunas. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que hay 700.000 personas sin ninguna vacuna. ¿Está claro? No 50%, 20%, no, 700.000 personas en todo el país sin ninguna vacuna. Por lo tanto, con una capacidad de transmisión y de enfermedad muy grande. Segundo, hay 1.900.000 personas sin 3 vacunas. ¿Está claro? 1.900.000 personas sin 3 vacunas. Por lo tanto, tenemos un panorama 1000 veces mejor que cuando la primera ola, 1000 veces mejor, con 1000 veces más experiencia, pero que, digámoslo con toda claridad, en algún momento vamos a tener que afrontar este tema de los que no se vacunan, con todo el dolor del alma, pero ojalá todo pudiera quedar liberado. Con 80%, cuando habló Miguel Asqueta, eso era inmunidad de rebaño, te lo recuerdo, Daniel, con 80% teníamos, pero pasada la inmunidad de rebaño. Y sin embargo, hoy, con el 80% no la tenemos. Es notorio, tenemos esta semana 10, 11, 12, 9 mil casos por día, llegamos a 86.000 casos.
Bueno, muchachos, no hay que ser un especialista ni un genio para darse cuenta que no tenemos la inmunidad de rebaño. Y en Austria acaban de resolver que la vacuna es obligatoria o pagás una multa de $4.000. Y hay otros países que están haciendo lo mismo. Entonces, en algún momento, el tema de la libertad responsable, iba a haber que planteárselo. Si en un mes no cae esto, seguimos con esta dinámica geométrica, crecimiento exponencial. Pero ahí, Esteban, no hay un aspecto que es la vacuna o el hecho que te vacunes no hace que no te contagies necesariamente, ¿no? Sí, sí te protege del caso del desarrollo grave de la enfermedad, ¿no? No, pero también es cierto que te enfermas no solo diferente, sino que te enfermas menos. Porque ¿por qué te dicen que si no tenés síntomas no tenés que hacer el proceso del hisopado? Porque mucha gente no tiene síntomas. ¿Por qué no tiene síntomas? Porque está vacunado. Porque yo tengo también más pruebas de gente sin vacunar que se murió hace poco. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar en perspectiva, con una planificación más en perspectiva. No dejarnos llevar por los acontecimientos como otra vez nos está pasando. Otra vez. Un comentario con respecto a este tema que está tocando Esteban y que lo puso Cecilia arriba de la mesa, que realmente es un desafío interesantísimo, ¿no? O sea, los antivacunas, ¿no? Yo distingo más o menos dos grupos. La gran mayoría que son antivacunas manijeros, que no tienen argumentos, y después tenés los antivacunas inteligentes, o por lo menos que te hacen un razonamiento profundo, ¿no? Discutiendo con uno de ellos, uno de los que argumentan sólido, a mi juicio equivocadamente, o sea, que no ven razones, termina concluyendo al final, llevado al final de la argumentación, después de 2 horas discutiendo, que bueno, que al final esto tendría que haber sido selección natural, ¿no? O sea, no había que haber vacunado a nadie. Eso es un criterio fascista, ¿no? Bueno, es el criterio de que esta enfermedad selecciona naturalmente a los viejos y a los que tienen enfermedad. Y entonces le va a hacer bien a la humanidad. Pero bueno, eso es fascismo puro. Eso es fascismo puro. No es lo que pienso yo, Esteban, claro. O sea, estoy tratando, porque yo estoy tratando de entender el razonamiento de los antivacunas. Porque tampoco quiero sindicarlos a ellos como los responsables últimos de la pandemia. La pandemia es algo que se fue del mambo a todos los gobiernos, a los gobiernos autoritarios como los chinos, a los democráticos, a los socialistas. O sea, entonces, ¿cómo dialogar con ese grupo? Algunos más que otros. A los chinos no se les fue de mambo. Y no es porque no defienda el sistema, pero no se le fue de mambo. ¿Y cuál fue el costo? No sé si no se le fue de mambo, Esteban. No sé si no está creciendo 8%, que es el mayor crecimiento de todo el mundo. Económicamente. Económicamente. Pero yo te hablo de la enfermedad, del virus, o sea, no sé. Yo no les creo del todo a los chinos que lo hayan controlado todo, honestamente. Dale, pero el tema no era el tema, ¿no? El tema era cómo poder dialogar con ese sector que en el ejercicio de su derecho no se vacuna, ¿no? Cómo poder llegar a un punto... Dialogando ya llegamos al tope. En algún momento me parece que cuando se calcula que en el mes de marzo vamos a llegar al 60% de la tercera dosis y ya se está hablando de la cuarta dosis, o hay otro medicamento, o muchachos, en algún momento esos 700.000 personas va a haber que pensarlo seriamente. Pero, a ver, más allá de todo, acabo de contar algo. Coincidamos que es un problema. Estamos ante un problema que tenemos que encontrar democráticamente una solución, porque... Prácticamente va a ser siempre. Porque yo no creo que Austria, por tomar esa medida, sea menos democrática que Uruguay. Disculpame. Ahora la unidad de democracia es la unidad de los no vacunados. Estamos todos locos. Está bien. Bueno, está bien. Es un buen punto. Pero decir, tenemos un problema arriba de la mesa. Yo lo planteé porque creo que es el problema que tiene que estar en la agenda para resolver. Pero además porque hay una cuestión real, que dentro de poco empiezan las clases. Estamos a un mes de que empiezan las clases. Los niños, por ejemplo, recién el jueves pasado empezaron a vacunarse los niños más pequeños. Hay muchos que no van a llegar con la vacuna y otros que los padres no los van a dejar vacunarse porque ellos entienden que no hay que vacunar. Hay docentes, o sea, las aulas son todo un tema, y lo mismo en los espacios de trabajo. Entonces yo creo que hasta hace un tiempo, bueno, quizás estábamos todos de acuerdo bueno, no importa que no se vacunen porque no teníamos pruebas
exactas de que la vacuna iba a cambiar cómo se manejaba la enfermedad y además la cantidad de contagios. Pero ahora, no sé, yo creo que es un tema que hay que poner arriba de la mesa, teniendo en cuenta lo que se viene. Y yo sigo apelando a la libertad responsable, pero no separándolo del tema de la gente que no se quiere vacunar, y me quiero referir al tema de las vacaciones. O sea, hay un gran aumento de la propagación del virus por las vacaciones, pero no solamente por las vacaciones, sino porque parte de la gente vuelve de las vacaciones y no se cuida, se junta con todo el mundo. Entonces, hay un tema de responsabilidad de cada uno, que la verdad, hay gente que termina teniendo actitudes muy egoístas, ¿no? Yo creo que para cuidarnos, si realmente nos vamos a cuidar, no importa lo que nos diga el gobierno en algunos aspectos, hay cosas que nosotros tenemos que resolver por nosotros mismos. Uno es el análisis realmente de la vacuna. Yo no me quiero vacunar, pero lo vacuno a mi hijo o lo dejo que se vacune. Hay adolescentes que se quieren vacunar y los padres son antivacunas y no los dejan vacunarse. Yo creo que hay un montón de situaciones que hay que poner arriba de la agenda. Una es la actitud responsable de cada uno. Tiene que seguir existiendo. La actitud responsable familiar también, porque hemos visto cualquier cosa en estas fiestas, ¿no? Y ahora en las vacaciones también. Y lo otro es, bueno, empezar a poner arriba de una agenda gubernamental el tema de los que no se quieran vacunar, y como en otras partes se hacen vacunas obligatorias, en otras partes se piden certificados para poder acceder al trabajo. Bueno, ahí hay que ver un montón de aspectos, porque realmente creo que bueno, es un tema sanitario muy importante y todavía no se empezó la movilidad. La movilidad se va a empezar después de febrero. Sí, yo solo acotar una cosa sobre... Cecilia, una sola pregunta. ¿El sarampión no implica la libertad responsable? En este país no podías ir a la escuela si no estaba vacunado con sarampión, ¿eh? Yo cuando vine al Uruguay me llamó la atención cómo funcionaba acá el tema de la vacuna contra la poliomielitis, cosa que en la Argentina no era igual. Y era obligatorio, vos no podías ir a la escuela si no tenías la vacuna. ¿Y por qué? Ahora, con esta semejante pandemia, que no es igual ni siquiera desde la época de la gripe española, está la libertad responsable. Pero en la época del sarampión, en la época de la parálisis infantil, etcétera, ahí no era libertad, ahí era obligatorio. No. Vamos con Martín. Esteban, solo una duda. En las cifras que manejaste, incluiste ahí a la población de niños que todavía no estaba vacunado, ¿no? Toda la población. Esos 700.000 pueden ir bajando, digo, porque van a empezar a quedar comprendidos dentro de eso, ¿no? Cuando vacunen a todos los niños, vamos a estar aproximadamente en 450, 500.000 sin vacunar. Yo creo que ahí hay una discusión, está la discusión esta que planteaba Esteban sobre la obligatoriedad o no. Creo igual que el gobierno, incluso si no quiere dar esa discusión o generar un cambio en el criterio, tiene mucho camino para recorrer. A ver, la diferencia entre el porcentaje de gente que tiene 2 dosis y que tiene 3 dosis, esa brecha, esa cantidad de gente es gente, público, al que hay que convencer. Bueno, vos ya te diste 2 dosis, te falta una tercera. Y lo que yo diría es, bueno... Bueno, y ahí tenés de todo, ¿no? Tenés del que no se la dio porque no está convencido de la tercera dosis, o tenés del que todavía no le tocó. Exactamente. Entonces, a mí me parece que ahí hay cancha para trabajar. Porque lo que sí me parece que, no sé si es un objetivo que en esto de vuelta el costo de oportunidad capaz que nos deja agotados como sociedad y no logra lo que queremos, es pretender tener el 100% de personas vacunadas, ¿no? Entonces, pero si nosotros logramos achicar esa brecha entre los de la segunda dosis y los de la tercera, bueno, ahí tenemos una oportunidad. Y hablo de oportunidad porque digo, yo no he visto, y si las hay, son muy poco agresivas, porque si bien estuve bastante desenchufado, no me considero una persona que esté adentro de un tupper, no he visto campañas de comunicación masiva diciendo, che, ahora que viene esta nueva variante, es el momento de que te des la tercera dosis. Porque Esteban creo que está cansado ya de esta cuestión y entonces dice, bueno, hay que tomar otro tipo de medidas. Capaz que yo porque vengo más descansado, pero creo que todavía es tiempo de seguir, mientras no se cambie el criterio y sea voluntario, de seguir explicando, convenciendo, etcétera. Y si uno se enoja con algunos planteos antivacunas y se pone
perdonen el término académico, plancha para la discusión, bueno, en realidad eso no va a generar que mucho más gente se vacune. A mí me parece que en ese espacio entre los que tienen 2 dosis y 3 dosis es donde el gobierno hoy, ayer y mañana tiene que trabajar, y me parece que es el momento en donde toda esa potencia comunicacional que ha mostrado para otras cosas tiene que aparecer ahora para trabajar con esa gente. Tenemos que levantar los telegramas porque es tarde, Martín. Me hace señas así como, ¿nos vamos? Sí, nos vamos, porque mirá la hora que se colgaron con este tema y no... La primera vez que estamos los 4 juntos de Y mirá vuelta. cómo se ingenian los contertulios para pasar sus telegramas igual. Esteban, por ejemplo, salió de imagen y pone un libro. ¿Qué es eso, Esteban? Ese es un libro editado por los hijos mayores de Pablo, con todo un blog. Es un libro muy importante, que no sale a la venta, pero que yo voy a tratar de difundir, porque es un blog en Montevideo Con, lo voy a levantar en WePress, sobre la sensibilidad y la visión de mi hijo, que es una forma de tenerlo un poquito más presente después de haberlo perdido hace 6 meses. Este libro se llama Peces Voladores y es de Pablo Valenti. Gracias. Gracias. Así que entonces va a estar disponible. No Sí. No se va a poder comprar. No se va a poder comprar, pero vos decís, va a estar levantado por lo menos varios de los pasajes. Por cuento en WePress. Perfecto. Bueno, cerramos, ahora sí. A ninguno le quedó. Creo que no, telegrama seguramente había, pero creo que el de Esteban... El de Esteban valía la pena. Haberse No ido el sabíamos tiempo que era eso, pero tenía sentido entonces que lo hiciera llegar el telegrama. Y un abrazo grande a Esteban, de vuelta que estamos a distancia. Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel, Esteban Valenti, gracias a los 4, como siempre. Un abrazo grande y un placer reencontrarlos. Gracias, a los que se saludos. sumaban ahora. Nos vemos. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.